tu bendición sobre cada uno de los presentes. Sí, Señor. Padre, Gracias. tú nos has dado vida y tú nos has dado fuerza para poder estar en este lugar. Gracias, gracias. Padre, tú has sido el conductor de cada uno de nuestros pies. Padre, sabemos Sí, Señor. nosotros por sí mismo agarramos otros caminos, Oh, Dios mío. otros quehaceres. Sí. Padre, pero tu gracia fue con nosotros. Amén. Y Sí, tú nos has Señor. dirigido Gracias, a este gracias, lugar Señor. para poder nosotros exaltar tu nombre. Sí, Señor. Bendecir Señor. el nombre de nuestro Señor. Amén, Jesucristo. amén. Y saber, reconocer que solamente Oh, en ese gracias, nombre gracias. hay bendición y vida eterna. Amén. Padre, es un privilegio grande podernos allegar a la Sí, casa de Señor. oración Sí, Señor. para darte la honra y la gloria. Amén. Y, Padre, porque sabemos que tú tienes lo que cada uno de nosotros Sí. está necesitando. Padre, tú tienes esa porción que Gracias, fortalece Señor. cada Sí, una Señor. de nuestras Sí, almas. bendito Dios. Y sabemos que como creyentes anhelamos de esa bendición. Sí. Por eso tu palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed Amén. de justicia, porque ellos serán saciados. Sí, Señor. Ese que tiene hambre, ese que tiene sed, ese será bendecido. Sí. Ese va a encontrar esa bendición de lo alto. Amén. Padre, nos acercamos con ese propósito. Sí, bendito. Padre, pedimos que tú tomes el control de este servicio, que tu gracia pueda ser manifiesta. Sí, Señor. Y que todo espíritu contrario pueda ser puesto a un lado. Sí. Y que tu gracia pueda venir con cada uno de los presentes. Amén, Pedimos Señor. bendición por la lectura de tu palabra Sí, y por lo que bendito vamos a Dios. estar Sí, Señor. leyendo, Padre, meditando en esta tarde. Y eso será bendición para cada alma presente. Amén. Te lo pedimos todo Sí, en el santo bendito nombre Señor, sí. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes esta tarde. Somos privilegiados al estar en la casa Amén, del sí, Señor. Señor. Así también saludamos a los que nos ven a través del internet, esperando que Dios les pueda bendecir. Sí, Somos Señor. privilegiados al estar en este lugar. Amén. Sí. Venimos para poder estar más cerca de Él, Correcto. para poder recibir bendición de lo alto. Amén. Hay un propósito en cada uno de nosotros de podernos allegar a este lugar y es para poderle ver a Él, que Bien, es el amén. único Sí, que Señor. puede suplir cada una de nuestras Amén. necesidades. Vamos a leer la palabra del Señor allí en San Lucas, capítulo 5. Versículo 1 al 6. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sí. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Sí, Señor. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes Sí, se rompían. Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. Amén. Ya usted es llamada a la pesca de la gracia. Vemos que Dios siempre suple la necesidad. Amén. Vemos que Dios siempre paga, vea usted, y lo multiplica. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Vemos que Él le pidió a Simón que le prestara la barca, y vemos que desde allí él empezó a predicar. Él ya sabía del acontecimiento, que habían pescado toda la noche y vemos que no habían agarrado nada. Entonces le dice: boga mar adentro, vea usted, y tira la red. Pedro sabía que no había, pues ellos habían intentado de una manera y de otra. Ellos eran pescadores y ellos sabían el horario cuando poder venir y tirar la red y poder pescar peces. Pero vemos
que no habían pescado nada, pero en obediencia, es por eso Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. O sea que eso venía lleno de peces. Vemos que allí estaba el Creador, vemos que Él era el Creador y Él pudo haberlo creado en ese momento cuando Pedro tira la red y vemos que atrapó esa cantidad de peces. Y Dios sigue siendo el mismo de ahora y por todos los siglos. Era ese Dios de poder, es ese Dios de poder y seguirá siendo ese Dios de poder. Entonces que sea el Señor que nos ayude para poder creer en Él. Este mensaje, el profeta le titula En tu palabra, Señor, predicado el 5 de marzo de 1948 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América. Y el profeta empieza a decir así: tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Sanador. O sea, que Él es el todo para cada uno de nosotros. Él es el que pelea, Él es nuestra protección, Él es nuestra defensa. Que sea el Señor quien pueda ayudarnos y creer en Él, ver y estar cierto de lo que nosotros tenemos. Dice, un día no muy lejano vamos a verle a Él, quien es el invisible en nuestro medio en esta noche. Sabemos que Él es el invisible, pero lo veremos a Él. Amén. En este punto de la lectura de las Escrituras, el ministerio de Jesús había llegado a ser muy popular. Cerca del 70% de su ministerio estuvo basado en sanidad divina. Él sanaba a la gente, no para mostrar su autoridad, Él sanaba a la gente para cumplir la Escritura. Vemos que eran promesas que Él había dado y Él ha dado, y vemos que Él tiene que cumplir esas Escrituras. Entonces vemos que es un Dios real. Y ese era el día en que la gente estaba viviendo para ver la manifestación del testimonio de Dios concerniente a su Hijo, Cristo Jesús. Bien, no es lo mismo en esta noche. Él, en los días de su visitación, Él tenía gente que esperaba en Jehová allá atrás, así como Él estuvo con Moisés en el desierto. Pero Él dijo, así como habéis creído en Dios, creed también en mí. Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo. Dice consigo mismo ahora. Él dijo, ustedes creyeron en Él allá atrás, cuando Él estuvo en la forma del Espíritu. Ahora el Padre está en mí. Dice, y yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Ahora créanme por causa de las obras. Vean, decía, si no pueden creer en mí, pues crean en las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de quién soy yo. Vemos que ese Dios de poder de la antigüedad, vemos que era el mismo Dios de poder, Dios manifestado en carne. Ahora mucha gente está esperando. Algunos de ellos dicen, yo creo que Dios puede hacer todas las cosas. Cualquiera que aún esté en su mente cabal sabe que Dios puede hacer todas las cosas. Si Él no puede hacer todas las cosas, Él no es el Dios todopoderoso. Vemos que Él es el Dios infinito y Él puede hacer todas las cosas. Y si no puede de esa manera, entonces Él no sería Dios. Pero si Él es Dios todopoderoso, Él puede hacer todas las cosas. Por tanto, en esta noche, el problema con la gente es que ellos están buscando a Dios a millones de millas de distancia, cuando Dios está aquí mismo en nuestro medio en este momento. Piénselo, aquel que usted ama, al que usted le sirve, está aquí. ¡Qué bendición! A ese que usted le ama, a ese que usted le sirve, está aquí, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él habló esta palabra: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de eso. Eso, dice, eso es tan cierto como las demás escrituras. Porque cada escritura es la verdad, y eso es cierto como las demás escrituras, porque sabemos que ha sido
Dios haciendo la promesa. Ahora, Él prometió que Él haría estas cosas, enviando señales y prodigios. Ahora, Dios lo ha dado a conocer al pueblo. Ahora, si usted puede captar esa visión y lo cree, esta noche será su noche para ser sanado. Amén, Señor. Ahora, si usted lo duda, que Dios nos ayude. Que si lo creemos, recibimos la sanidad. Amén, sí, Señor. Pero dice ahora, si usted lo duda, se irá de aquí tan enfermo como lo está ahora. Él no puede salvarle a usted en contra de su propia voluntad. Él no puede sanarle en contra de su propia voluntad. Usted debe de creer que Él existe. Lo que dice la Escritura, que todo aquel que se llegue a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de aquellos que amén, amén. Ya, para nosotros recibir bendición, para nosotros recibir sanidad, debemos de creer que Él es nuestro Salvador. Él no puede sanarle en contra de su propia voluntad. Usted debe de creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Es correcto eso. Bendito sea su nombre. Sabemos que Él es la bendición para cada uno de nosotros. Sí, Señor. ¿Cómo es que Dios descendió en el principio y creó los cielos y la tierra? ¿Cómo es que vino sobre una serpiente de bronce? Sí. Vemos que Dios tiene siempre un medio para poder bendecir al pueblo. Sabemos que muchas serpientes se habían multiplicado allá y mordían a la gente, y vemos que la gente moría. Pero vemos que Dios hizo una vía de escape, una vía para que la gente pudiera mirar y ser sanado. Amén. Y Él lo hizo a través de una serpiente. ¿Cómo es que Dios descendió en el principio y creó los cielos y la tierra? ¿Y cómo es que vino sobre una serpiente de bronce? Entonces alguien, por supuesto, cuando se hicieron esas afirmaciones, ellos dijeron, pues ¿quién ha escuchado jamás tal cosa? Ustedes no podrían probarlo por la Biblia. La gente pensando, ¿cómo puede ser siendo el Creador y que Él se esté manifestando a través de una serpiente? Pero vemos que Dios así lo hizo. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente. ¿Por qué hizo Él eso? Para que la gente tuviera algo que mirar. Ahora eso, dice ahora, eso es de humanos. Es de humanos que alguien mire algo. El ojo natural tiene que ver algo. Ahora, la serpiente no sanaba, pero Dios puso su don sanador sobre ella. ¿Creen eso? Él lo hizo. Y si alguien miraba, por supuesto, no creería. Pero si alguien miraba y creía, cuando ellos lo hacían, la mordida de la serpiente era sanada. Era de mirar y creer. Y cuando la persona miraba y creía, vemos que eran sanados al instante de la mordida de la serpiente. Entonces otros empezaron a mirar. Y eso trajo fe a ellos. Cuando ellos vieron que aquellos habían mirado y habían sido sanados, entonces también ellos creyeron y miraron y fueron sanados. Amén. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que tenemos que mirar algo y creer lo que Dios está haciendo. Entonces ellos empezaron a mirar y a creer. Ellos sabían entonces que Dios estaba testificando a través de esa serpiente. Ese era Jehová Rafa, el sanador. Amén. Él todavía es Jehová Amén. el sanador. Él no es el yo fui, Él es el yo soy. No algo que era, sino algo que es ahora tiempo presente. Vea usted la bendición de nosotros. No podemos poner la mirada y decir ese Dios fue tremendo, ese Dios fue un gran sanador, pero la cosa buena para nosotros que Él sigue siendo el mismo y que Él sigue siendo el sanador. Él no es el yo fui, Él es el yo soy. No algo que era, sino algo que es ahora tiempo presente. Que Dios nos ayude y nos dé, nos aumente la fe para poder creer en un Dios en un Dios presente, que se está manifestando y está obrando de la misma manera. Pero yo tengo que creer y cada uno de ustedes tiene que creer. Muy bien. Ahora
y eran sanados, entonces eso era lo milagroso. Entonces, después de los días de la serpiente de bronce, él descendió con su ángel sobre un estanque de agua. Correcto. Dios siempre tenía Amén, sí, Señor. para poder decir a su pueblo. La gente creía que ese ángel venía, y vemos que en ese momento el que lograba meterse al estanque era sanado. Es correcto, sí. Ahora miren, esa serpiente de bronce no podía orar por nadie, ¿verdad? No podían poner manos sobre ninguno. Sin embargo, ellos reconocían a Dios en esa serpiente de bronce, el don. El estanque no podía orar por nadie, ¿verdad? Sin embargo, Dios puso su ángel sobre aquel estanque, y la gente que lo reconocía al entrar allí eran sanados. Amén. Es correcto eso. Ahora el Dios milagroso. Sí. Bendito sea el Señor. Y luego él pasó a decir que Dios descendió y habitó en Cristo. Dios también envió su don en Pedro. El apóstol también, dice en Pedro el apóstol, también en Pablo. Incluso se postraban en sus sombras y eran sanados. Amén. Es correcto eso. Ellos reconocieron a Dios el milagroso. Y Él sigue siendo ese Dios milagroso. Yo tengo que reconocerlo. Cada uno de ustedes tiene que reconocerlo, que Él sigue siendo ese Dios milagroso y puede obrar en cada una de nuestras vidas si nosotros creemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén, amén. Sí, correcto. Entonces Él dijo, ahora no es una cosa extraña que Dios allá atrás, en los días que Él le prometió liberación a Israel, después de haber sido peregrinos allá por 400 años, lo trajera a cumplimiento. Cuando el pueblo estaba en necesidad de sanidad o liberación, Él les trajo liberación a ellos. Cada vez que se presentaba la necesidad, el problema, venía, vemos que Dios siempre se manifestaba, porque era una promesa que Él estaría con cada uno de ellos. Y así como Él hizo esa promesa al pueblo de Israel, vea usted en el tipo y en la sombra, vea usted en lo natural, Él hizo la promesa a cada uno de nosotros, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría el Consolador. Él está en nuestra mente. Le damos gracias a Dios. No estamos huérfanos, Dios está con nosotros. Amén, Señor. Ahora el pueblo de Dios está en necesidad de sanidad, y Dios prometió enviar el don. ¿No es ese un hecho positivo de que Dios cumplirá su palabra? Seguro que Él va. Amén. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Es correcto. Él Sí, Señor. lo hará. Que Dios nos ayude a tener toda la confianza, Sí, Señor. que esa fe pueda crecer en cada uno de nosotros y saber que somos un pueblo bendecido porque creemos en un Dios milagroso. Amén. El profeta da la aclaración acá. Dice, la calidad de la cinta es muy mala, de modo que el texto no fue incluido porque no es entendible. O sea, no se entendió en ese momento cuando se leyó el texto, pero él habla, el tema es en tu palabra, y ese es el por qué leímos esa escritura. Dice así, vemos que había habido problema y no salió la escritura. Dice, me gusta escuchar a buenos predicadores. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos al siervo de Dios diciendo, a mí me gusta escuchar a buenos predicadores. Pero vemos hoy, hay quienes que no les gusta. Pero al profeta le gustaba. Bendito sea su nombre. Me gusta escuchar a buenos predicadores. Desearía haber escuchado a Jesús cuando Él fue a la ribera aquella mañana para hablar de lo que Dios estaba haciendo por medio de Él. Me hubiera gustado escucharle aquella mañana. A usted no, dice el profeta. Él hace la pregunta. Dice, a Él le hubiera gustado escuchar a Jesús cuando estuvo predicando en ese momento, cuando le dice a Pedro que tirara la red, aboga a mar adentro y tirar la red. Que sea el Señor que nos ayude. De hecho, vemos que era Dios manifestado en carne humana. Dice así,
Dice, me hubiera gustado escucharle aquella mañana, a usted no. Él fue allí y la gente se agolpaba sobre él para escuchar la palabra de Dios. Vemos que es una bendición escuchar la palabra del Señor. Debe de entusiasmarnos a cada uno de nosotros. Debemos de acudir para poder escuchar la palabra del Señor. Tiene que haber esa hambre, esa sed en nosotros para poderlo hacer. Pero si no hay esa hambre, esa sed, de seguro estamos con anemia. Y esa anemia espiritual. Es preferible tener anemia en nuestro cuerpo físico y quizás morir de esa anemia en el cuerpo físico, pero es lamentable morir de anemia en la vida espiritual, porque sabemos a qué lugar se va. Que sea el Señor que nos ayude. Ve, la gente se agolpaba, dice, se acudía, se entusiasmaba por ir a escuchar palabras de Dios. Es de la misma manera con cada creyente. Debemos de hacerlo de esa manera, porque es bien fácil venir y consolarnos a nosotros mismos, venir y poner excusas el por qué no venimos a escuchar la palabra del Señor. Pero Dios conoce nuestros corazones. Debemos de tener hambre para poder buscar esa bendición. Que Dios nos pueda ayudar. Ahora miren, la fe viene por el oír. ¿A usted cómo vamos a tener fe si no oímos palabras? ¿A usted la fe viene por el oír? Y el oír la palabra de Dios. Es correcto eso. Y Él es el verbo. En el principio era el verbo. Lo que nos dice San Juan capítulo 1. Dice así: Él era el verbo. En el principio era el verbo, el logos. O sea, era Dios mismo, que salió de Dios. Y el verbo se hizo carne a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el verbo? El verbo se hizo carne. Bendito sea su nombre. Dice así. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era la palabra de Dios manifestada en la tierra. ¿Ustedes lo creen? Amén. Sí, Señor. Ellos oyeron que iba a haber una reunión allá en el río. Que Dios nos ayude. Pero usted debe de ser gozo en cada uno de nosotros cuando se nos anuncia que va a haber una reunión en cierto lugar. Tiene que haber gozo en cada uno de nosotros, entusiasmado y decir: Señor, si tú me das la vida, Señor, si tú me permites, allí voy a estar en esa reunión. Pero a veces nosotros pensamos ir tan lejos de caminar y venimos y lo ponemos difícil. ¿Pero por qué? Porque no hay hambre, no hay sed. Pero una vez hay hambre y sed para poder recibir esa bendición, usted irá a donde se pronuncie que habrá un servicio. Cueste lo que cueste. Que sea el Señor que nos ayude. Ellos oyeron que iba a haber una reunión allá en el río, así que fueron al río. Algunos de los hermanos no fueron a arar esa mañana. ¡Qué tremendo está esto! Vea usted las cosas naturales, vea usted el trabajo y todo eso, hay que hacerlo a un lado cuando se trata de escuchar la palabra del Señor. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario y le damos énfasis a las cosas naturales. Es que tengo que hacer esto y lo otro, y por eso no puedo ir a la iglesia o a ese culto. Pero vea usted esta gente, ve si ellos estaban trabajando, dejaban eso a un lado, les interesaba escucharle a Él, y a nosotros nos debe de interesar a escucharle a Él, porque Él es vida y vida eterna. Eso es lo que Dios ha prometido a los vencedores, de aquellos que lleguen al final. Él ha prometido vida eterna. Yo quiero ser un vencedor, y yo creo que cada uno de ustedes que están aquí quiere ser un vencedor, una vencedora, y la manera de poderlo lograr es escuchar su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Ellos oyeron que iba a haber una reunión allá en el río, pero que lo meditamos, lo meditemos. Así que fueron al río, y vean lo tremendo que está acá. Algunos de los hermanos, dicen, no fueron a arar esa mañana, dejaron el trabajo a un lado. Precisaba mejor ir a escuchar la palabra de Dios. Vemos que el ir a arar, el trabajar, era para tener más alimento en casa, pero ir a escuchar la palabra del Señor era tener ese alimento
vida eterna. Y vemos que para ellos era lo mejor. Sí. Así que fue, dice, algunos de los hermanos no fueron a dar esa mañana. Dice así, ellos fueron al río. ¿Por qué? Porque iba a haber un culto. Allí iba a haber una predicación. Ellos no fueron al trabajo, ellos fueron a la reunión, al servicio. Qué enseñanza para nosotros. Que sea el Señor que nos ayude. Amén. Sí, Señor. Dice así. Dice, ellos fueron al río para escuchar a Cristo. Había algunos que no creían que Él era el Cristo, así como algunos hoy no creen que la sanidad es para ellos. Ellos no creen en la restauración de los dones. Eso no impide que así sea. Alguien va a oírlo. Sí. Alguien va a creerlo. Bendito Dios. Amén. ¿Sabe usted? Alguien se va a gozar. Alguien lo va a recibir. Alguien va a aceptar esa bendición y será para él. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, pero Dios se manifestó a sí mismo a través de Él y lo probó por medio de señales y prodigios. Él prometió que en los últimos días habría una iglesia de burladores. Los hemos tenido, eso es correcto. Él prometió que habría una iglesia a la cual seguirían las señales. Las hemos tenido, eso es correcto. Así que eso estaba a un lado del otro en esta noche. Y cada uno de nosotros aquí está en un lado o en el otro. Que Dios nos ayude. Amén. Bien estamos en un lado o estamos en el otro. Bien estamos en el lado que creemos que Dios es el mismo o estamos en el lado de aquellos que dudan, aquellos que no creen. Pero en algún lado tenemos que estar. Pero queremos estar en el lado correcto. Amén. A donde están los creyentes, a donde se gozan los creyentes, a donde venimos y recibimos la bendición de lo alto. Yo creo que allí es el lado a donde nosotros queremos estar. Y cada uno de nosotros aquí está en un lado o en el otro lado. Es correcto, es de esa manera, uno o lo otro. Ahora noten, entonces cuando todos ellos se volcaban para oírle, había 2 o 3 pescadores que habían estado pescando toda la noche. Uno de ellos era Simón, San Pedro. Aquí viene algo fuerte. Que sea el Señor que nos ayude, porque a veces nosotros no queremos estar cerca de donde la palabra de Dios está saliendo y nos quedamos en las bancas últimas cuando hay espacio aquí enfrente. Que Dios nos pueda ayudar. Ve como que no queremos escuchar, como que no queremos recibir esa bendición. Ve si hubiera bancas allá afuera, de donde la gente se queda allá afuera. ¿Qué bendición va a recibir? Hemos sido enseñados que debemos de estar lo más cerca que se pueda para poder ser bendecidos. Pero hacemos todo lo contrario. Cuando quizás somos invitados a una fiesta, entonces sí buscamos la banca de adelante, porque queremos ver el escenario de cerca. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, vea usted cómo nosotros actuamos. Que Dios nos ayude, que Dios nos perdone. Pero usted debemos de acercarnos a este lugar. Miren aquí esta banca sola. Miren acá, sola. Todos aplazamos. Que Dios nos ayude. Amén. Algunos están más cerca, pero allí tiene que ser, porque sabe el Señor que nos ayude. Ni uno nos salvamos. Bendito sea su nombre. Amén. Dice, ahora noten, entonces cuando todos ellos se golpeaban para oírle, dice 2 o 3 pescadores que habían estado pescando toda la noche, uno de ellos era Simón. Yo siempre he creído que Cristo sabía en ese mismo momento lo que iba a ocurrir. Sabemos que Dios ya sabía todas las cosas. Él sabía que Pedro estaba allí y se había dicho, ellos ganaron toda la noche y no habían pescado nada. Bueno, dice que ir a la pesca y luego tirar al red y no atrapar nada, eso desaiciona al pescador. Eso es lamentable, porque vean usted, el objetivo es atrapar peces, ver y pescar y no obtener nada, venir, como decimos, con la cebadera sola. Ve usted tal vez la familia esperando allí algunos peces. Ve usted que sea el Señor que nos
Habían tirado toda la noche y no habían pescado nada, pero había un propósito en todo ello. Sí, correcto. Dios lo había permitido así, Sí. porque Él quería manifestarse a ellos para que pudieran ver que allí estaba Dios manifestado en carne. Nada sucede por casualidad, todo tiene un propósito. No habían pescado nada. Supongo que ustedes aquí, dice, aquí en el desierto, no saben mucho acerca de pesca, pero de todo modo es la cosa más desalentadora pescar y no atrapar nada. Esos que les gusta la pesca, pues saben de eso. Ven la emoción con que se va y luego no pescar nada, se viene desconsolado. Pero cuando se va bien, oh, esa sonrisa se nota y eso quiere decir que le ha ido bien. Dice así, pero vemos que están pasando momentos muy difíciles esos pescadores y vemos que era su sustento, era para venderlo para negocio y sostener el hogar. Vea usted que desilusionados ellos estaban, pero Dios sabe cómo poderles Sí, correcto, es cierto. Pero vemos que de gozo, de bendición, ellos pudieron ver a Dios manifestado en ese personaje. La Escritura dice que abandonaron las redes, dejaron todo ese pescado, dejaron la barca y le siguieron a Él. Ve, porque Él es la cosa más grande. Sí. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, seguirle a Él. Amén. Dice así, esa es la cosa más desalentadora, pescar y no atrapar nada. Así que ellos habían jalado. Veo a muchos de ellos riéndose. Hay unos pescadores aquí, dice el profeta. Así que ellos habían jalado toda la noche y no habían pescado nada. Qué tremendo es eso. De grandes pescadores, ellos sabían cómo tirar la red, ellos sabían el tiempo para poderlo hacer y no habían pescado nada. Y nada es nada. Qué terrible es. De como que dicen que sea uno para el desayuno, pero nada. Y se habían sentado allí llevando sus redes. Cuando Jesús estaba predicando allí, ellos estaban con su barca y con sus redes. Entonces puedo escuchar a Pedro decirle a Andrés, vaya, bueno, allá viene ese sanador divino. Vemos que ellos no habían sido convertidos. De ahí viene el predicador, ahí viene el sanador divino. Ellos habían escuchado tanto acerca de Él. Escuchemos lo que Él va a decir. Escuchemos, a ver qué dice. Escuchémosle en este momento. Dice así, dice, escuchemos lo que Él va a decir. Puedo verlo. Él se sentó sobre un tronco. Hablando de Pedro, se sentó allá lejos, sí, como algunos de nosotros lo hacemos. Que Dios nos ayude allá lejos. Pero vea lo que pasó con estos hombres. sí, correcto. Dice, escuchemos lo que Él va a decir. Puedo verlo. Él se sentó sobre un tronco, ustedes saben, en alguna parte allá arriba, abajo. Ustedes saben, como algunos de ellos, cuando van a la reunión, la primera noche, están escépticos. O sea, no creen, están dudando, están escépticos. Él está lo más atrás que puede. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Que quizás nos hace eso. Quizás no creemos y nos sentamos a lo más atrás que podamos. Él está lo más atrás que puede. Muy bien. Él se sentó ahí atrás. Ustedes saben, preguntándose qué va a suceder. Y puedo escucharlo a Él empezar a hablar acerca de cómo Dios prometió que Él sanaría a la gente a través de Él. La profecía de Isaías se había cumplido. Él era aquel que había de venir, el Mesías. Y Él les estaba hablando a ellos acerca de estos temas, diciéndoles de cómo Dios a través de Él había sanado a otras, dice, a otra parte del país. Ahora Él está sanando a través de Él. Entonces, trayendo salvación, liberación a la gente y así sucesivamente. Dios obrando a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Y vean lo que dice, cuando impacta, cuando Dios se manifiesta, cuando usted le es revelado, empieza a interesarse de eso. Vemos que ellos estaban allá a lo lejos, ven nomás escuchando a lo lejos, pero algo
aconteció en su vida. Puedo ver a esos apóstoles recoger troncos y acercarse un poquito más. Vemos que eso impactó a ellos. Les sintieron bendición, sintieron que esa era palabra de verdad. Ellos estaban a lo lejos, pero ellos empezaron a acercarse un poquito más. Ellos querían estar más seguros, ellos querían estar más atentos. Pero a nosotros se nos hace difícil. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. A mejorar. Vea usted qué bonito fuera ver los que estamos aquí cerquita, pendientes de la bendición. Pues se ve mejor, se oye mejor. Y vea usted está más cerca de la escena de cómo que Dios está hablando. Puedo ver a esos apóstoles recoger troncos y acercarse un poquito más. Entre signos de admiración, el profeta dice: ¡oh, qué cosa! A mí me gusta acercarme un poquito más. A ustedes no, dice que Dios nos ayude. Sí, Señor. Le dice: a mí me gusta acercarme un poquito más. A ustedes no, que Dios nos pueda ayudar. Puedo verlo arrimarse hacia atrás y decir: vamos, Andrés, acérquense un poquito más. Entonces, cuando se dieron cuenta, él dejó solo el tronco y se puso de pie con los demás. Ellos le escuchaban. Oh, me hubiera gustado escucharlo hablar. A ustedes no, dice. ¿Usted cree que si el profeta hubiera tenido esa bendición de escucharle, cree que él se iba a quedar retirado? ¿Cree que él se iba a quedar en las últimas bancas? No, Señor. Si él hubiera tenido la oportunidad, él hubiera estado lo más cerca que se pudiera para poder escuchar esa palabra de bendición. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos moldee a nosotros. Ve como que queremos y no queremos. Pero que Dios nos pueda ayudar. Espero que lo podamos estar entendiendo. Oh, me hubiera gustado escucharlo hablar. Y luego hace la pregunta: ¿ustedes no? Él no hablaba como ninguno de los escribas. Él hablaba con autoridad. Y él empezó a hablar y a decirle a la gente, no de lo que alguien más, sino de lo que yo ahora. O sea, la palabra de la hora. No venir y hablar de cosas que no eran, sino de lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Cómo Dios se había manifestado. Dios estaba obrando a través de él. Era la palabra de verdad. Y eso es lo que Dios ha hecho en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Tenemos una palabra de verdad. Dios nos ha hablado en el tiempo final a través de su boca. Y sabemos que es un mensaje original. Es un mensaje de bendición. Es un mensaje para vida eterna. Que sea el Señor que nos ayude y disfrutemos de estos momentos a lo máximo. Que sea el Señor que nos ayude. Ahora, y puedo escuchar a Simón decir: ustedes saben, hay algo acerca de la manera de hablar de este hombre que parece un poquito, dice Espacio en blanca la cinta, me agrada. Dice: me gusta la manera como él predica su mensaje. Vemos que no era, vea usted, algo de seminario, sino que era Dios hablando a través de él. Era un mensaje directo, como el mensaje que nosotros tenemos en el tiempo de la tarde. Es un mensaje directo, hablado por Dios a través de su boca. Es un mensaje de poder, es un mensaje de bendición, es un mensaje para preparar una novia para un rapto. Que sea el Señor que nos ayude. A usted la bendición que nosotros tenemos. Que sea el Señor que nos pueda ayudar. Me gusta la manera como él predica su mensaje. Puedo verlo acercarse un poquito más. Entonces, después que Jesús había terminado de hablar, ahora estaba en la barca de Simón. Puedo escucharle a él decir: ahora Simón, oh hermano, me pregunto lo que él pensó. Simón, boga, tú sabes, mar adentro. Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Ahora, eso fue un poco peculiar. Sal y boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Pues mira, nosotros somos pecadores. Nosotros no somos simplemente alguien que lanza una cuerda en la orilla.
nosotros pescamos, nosotros sabemos qué clase, cómo son las señales para pescar. Hemos pescado por aquí toda la noche y no hemos agarrado nada. Piénselo, toda la noche. Correcto. Qué tremendo es eso. Porque el Señor ya sabía lo que iba a acontecer. Él permitió que no pescaran nada. Ellos conocían la manera, cómo hacerlo, cómo tirar la red, qué hora para poderlo hacer, y no habían pescado nada. No hemos agarrado nada. Piénselo, toda la noche y no conseguimos nada. Ahora, mientras Pedro ahora observe, he aquí una prueba de fe. Ahora dice, yo creo que Dios siempre prueba a la gente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Una prueba, dice, Él siempre prueba a la gente. Ahora yo creo que Dios siempre prueba a la gente. Primero lo prueba, probarlo todo. Entonces, un verdadero cristiano se goza en una prueba de fe. O sea, debe de haber gozo en nosotros en esa prueba de fe. Sabemos que la bendición viene. Que Dios nos ayude. Yo creo que el apóstol dijo que nuestras pruebas son mejores que el oro. El apóstol Pedro dijo eso, que las pruebas eran mejor que el oro. Para nosotros, piénsenlo, Dios pudiera haber permitido que usted se enfermara para que usted pudiera ser un testimonio. Sí. O sea, vea usted, la enfermedad puede venir para que nosotros podamos ser un testimonio. Ve y tenerlo por experiencia, no porque Dios sanó a alguien y luego usted va a decir, Dios es sanador, sanó a alguien. Usted tiene que tener una experiencia propia, tiene que llegarle a una enfermedad fuerte y Dios venir a obrar para que usted pueda ser un testimonio. Entonces vemos que tiene un propósito, el por qué a veces nos enfermamos, es porque Dios quiere manifestarse y que nosotros sepamos quién es Él. De si Él nunca me hubiera sanado a mí, ¿cómo yo voy a decir que Él es mi sanador? ¿A ustedes saben por qué permite que cosas pasen? Para Él manifestarse y poder obrar. Y usted pueda testificar que sí hay un Dios de poder, que hay un Dios sanador. Amén. Entonces vemos que la prueba viene a ser como el oro. Sí. Él pudiera sanarle para que usted pueda pararse en su palabra. Luego, cuando usted se encuentre con la oposición, usted puede decir, yo sé. Sí. O sea, de primera mano, por experiencia que Dios ha obrado en su vida, yo sé. Sin lugar a duda, usted, oh, qué cosa, me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria. Un testigo es alguien que realmente ha hecho algo, ha estado en alguna parte y ha visto algo. Es correcto eso. Tiene que pasarle a usted tener esa experiencia para que usted pueda ser un testigo. De si usted es llamado como testigo y decir que si Él es sanador, usted tiene que haber pasado por eso y estar consciente que Dios es un sanador, porque Dios lo ha obrado a través de su vida. Es una experiencia personal. No va a venir si es que Él es sanador, si es que sanó a alguien, sanó al vecino, sanó a un familiar, pero usted no sería un testigo. Un testigo es algo que le haya pasado a usted y usted supo que Dios fue el que obró. No, si usted es un testigo de Dios, que Él sigue siendo el mismo que ayer, de hoy y por todos los siglos. Ahora recuerden, y aquí el profeta lo aclara, lo que es un testigo. Ahora recuerden, un testigo tiene que ser un testigo ocular para saber de qué está hablando. No puede ser secundario. ¿Lo entendemos? Sí. No puede ser secundario. Si usted va a la corte aquí y dice, vi un accidente en la calle y usted lo miró a través del vidrio de una ventana, usted no podría ser un testigo. Usted no está cierto. Hay dudas allí. Usted lo vio a través de la ventana, a través de un vidrio, a través del espejo, el retrovisor, pero usted no está tan seguro como poderlo ver con sus propios ojos. Ve el evento que haya sucedido para poder ser un verdadero testigo. Usted lo miró a través del vidrio de la ventana. Usted no podría ser un testigo. Tiene que estar allí personalmente. Usted no puede ver la cosa doble. Dice usted.
pensar, hermana, usted sentada allí con los ojos ciegos de lentes, probablemente con problemas de la vista, usted ni siquiera tendría lentes. Ahora no es eso algo, el saber que Dios ha permitido que la vista llegue a esa condición para que Él pueda dar un testimonio. Dios permite cosas raras para que nosotros podamos dar un testimonio. ¿No es maravilloso para que sepamos que Él llega? Dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Hablando de ese hombre que había nacido, creo que había nacido ciego. Y vemos que Dios hizo la obra a través de él. Entonces, y luego se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y vemos que la Escritura dice, no es que pecó él o su padre, sino para que Dios pudiera manifestar. O sea, hay propósito. A veces nosotros decimos algo a la ligera, no es que el problema por su papá, por su mamá, por esto y por lo otro. Vea usted, a veces no es de esa manera, sino que Dios quiere hacer algo. Dijo en este caso, ninguno, sino para que las obras de Dios sean hechas. Amén. Tiene que haber enfermos. Sí. Tenemos que estar enfermos para Dios mostrar que Él es nuestro Señor. Dios deseaba algunos testigos, para que nosotros seamos testigos. Ahora Él envió su don para sanarlo a usted, para que usted vaya y sea un testigo y luego soporte la prueba de fe, salga allí y reclame su privilegio dado por Dios. Seguro, eso es correcto. Amén. Ahora entonces puedo ver cuando Él dijo, ahora echa hacia el mar o aboga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Pónganse de pie. El tiempo pasa rápido. Dice, aboga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Ahora Él estaba entrenando a aquel hombre para que él pudiera saber cómo, después de un tiempo, él tuvo una prueba grande. Recuerden, muchos de ellos, pero él tenía que ser entrenado. Y cada hijo que viene a Dios tiene que ser probado, tiene que ser entrenado. Ese es el por qué a veces nosotros no entendemos el por qué esto, el por qué lo otro, el por qué me pasa esto. Hay propósitos. Vea usted, Dios conoce cada una de nuestras vidas y vemos que todo obra para bien. Vea usted, quizás Pedro, los discípulos, los pescadores que andaban allí, decían, ¿y por qué no pasa esto? Si ninguna vez nos ha pasado esto, siempre hemos atrapado algo, siempre llevamos el sustento, por lo menos para el alimento del día. Pero ¿y qué está pasando? Pero vea usted, había un propósito en todo ello. Dios quería manifestarse a ellos quién era Él. Vea usted, y ellos poder ser testigos. Vea, no un testigo, vea usted que no estaba cierto de aquello, sino que ellos mismos lo pudieron ver y ellos supieron quién era ese personaje. Entonces vemos que Dios sigue obrando de la misma manera con cada uno de nosotros. De ciertos problemas pasan. Vea usted, pero hay un propósito en ello y todo obrará para bien. Correcto. Oremos al Señor, que hemos sido bendecidos a través de su palabra y saber que Él sigue siendo nuestro Señor. Amén. Sí, Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias. Por la bendición de vida que tú nos has dado y el privilegio grande de podernos guiar hacia este lugar. Sí, Señor. Porque es posible que tú nos des vida, que nosotros desperdiciemos una oportunidad tan grande como esta. Padre, es lamentable. Padre, ayúdanos a captar visión y saber los propósitos. El por qué nos permite vida es dándonos una oportunidad más para podernos acercar a ti, Padre, y poder venir y darte la gracia por cada una de las bendiciones y pedir siempre tu dirección para que tú seas el conductor de nuestra vida. Es una oportunidad que tú nos das para podernos llegar más cerca de ti. Es una oportunidad que tú nos das para poder recibir ese alimento espiritual, para que nuestro cuerpo espiritual pueda estar fortalecido, pueda estar con ánimo, con fortaleza para poder seguir hacia adelante. Pero si dejamos de escuchar palabras, si dejamos de oír la palabra de Dios, vemos que la anemia entra. Como en lo natural, si no comemos, si dejamos de comer,
a los días estamos más débiles. Oh, Dios. Ve usted y eso va avanzando y morimos si no se trata a tiempo. Sí. En la vida espiritual es de la misma manera. Sabemos que entra esa anemia y no hay hambre, no hay deseo de escuchar palabra del Señor, no hay deseo aún de congregarse. Padre, a los días vemos al difunto. Es lamentable, Sí, Señor. pero es Sí. de esa manera. Padre, ayúdanos a estar Sí, atentos. Señor. Ayúdanos a escuchar de tu palabra. Amén. Porque tu palabra es vida para cada uno de Sí, nosotros. Señor. Es fortaleza, Amén. es ánimo para poder seguir hacia adelante. Sí, Señor. Padre, no permitas que caigamos en esa situación tan lamentable, sino que podamos mantenernos activos, siguiendo adelante, sabiendo lo que tenemos. Es la bendición más grande que tú nos has dado Amén. en el tiempo Sí. final. Padre, ayúdanos, que podamos aferrarnos a ella y seguir paso a paso, Sí, Señor. firme y obtener la bendición que ha sido prometida. Amén. Padre, bendice a tu pueblo Sí, en esta Señor. tarde, Sí, por que favor. tu gracia pueda hacer con cada uno de nosotros. Sí, Señor. Padre, bendice a aquel que tenga algún problema, alguna dificultad. Padre, que tu gracia sea con él. Amén. Padre, tú eres un Dios de poder, tú eres Sí, Señor. un Dios de milagros, Sí, Señor. tú eres un Dios de oportunidades. Amén. Padre, de hecho a veces te fallamos. Oh, Dios entero. Padre, pero es de venir y decir, Señor, Sí. perdóname. Sí, Señor. Padre, seas tú ayudándome, seas tú Sí. fortaleciéndome, Señor. seas tú dándome nuevos ánimos. Debemos de acercarnos a ti, reconocemos cuando te fallamos. Padre, pero está esa fuente a donde poder regresar. Amén, sí. Padre, pedir perdón y fortaleza para poder seguir hacia el frente. Sí, Señor. No nos podemos quedar postrados, porque sería la torpeza más grande Sí. que podríamos cometer teniendo una salvación tan grande. Y luego deslizarnos. Oh, Dios mío. Bendícenos, Ayúdanos, Señor. Padre. Sí. En tus manos estamos. Sí, Y pedimos que bendito tú nos Dios. sigas bendiciendo en este servicio. Te lo pedimos todo Sí, Señor. en el nombre de Sí, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Estamos contentos? Yo creo que están contentos. Dios es un Dios de bendición Amén. y nos da la oportunidad de poder hacer